Miguel Calderón Chelius, él es director del Observatorio del Salario. Se aumenta al 12% el salario mínimo en el 2025. Los trabajadores en México van a ganar 278 mínimo al día y 419 en la frontera o en la zona libre, es decir, en Nogales, Agua Prieta, San Luis, 419, casi el doble. A ver, ¿cómo explicar esto? Yo creo que son buenas noticias, doctor. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bueno, de entrada, efectivamente son buenas noticias, se mantiene la tendencia que ya desde hace varios años, desde el gobierno de López Obrador se estableció, de ir aumentando el salario mínimo por arriba de la inflación. Es un aumento proporcionalmente menor a los que se observaban durante el gobierno de López Obrador, pero sobre una base mayor. O sea, no es lo mismo aumentar 20% cuando el salario eran 80 pesos que aumentarlo 12% cuando ya estaba por arriba de los 200. O sea, aunque el porcentaje es menor, se hace este incremento de forma desde una base mayor, lo cual poco a poco va a ir siendo más difícil, va a haber más resistencia. Se sabe que el gobierno originalmente estaba pensando en un 20% y bueno, las negociaciones llevaron a este 12%, que es un incremento importante, me parece, y que mantiene esta tendencia al alza del salario mínimo. Entonces, de entrada, eso me parece muy positivo. Es lo que hemos dicho prácticamente todos los años, es un incremento importante. Sigue estando el salario mínimo por debajo de lo que debería de estar, sigue siendo insuficiente el incremento, pero aquí lo que es muy importante es que se mantenga esta tendencia y que paulatinamente va habiendo una recuperación más significativa del salario mínimo. Sí, que está aumentando y que empezó a aumentar, ¿no? Porque antes no aumentaba nada. Es decir, así es, incluso en algunos momentos los aumentos al salario mínimo están por abajo de la inflación, lo cual en términos reales representa una disminución del poder adquisitivo, ¿no? Ahora eso no está sucediendo, ha habido un incremento constante del salario mínimo y se mantiene esta tendencia. ¿Y por qué la frontera se dispara tanto? Es decir, la diferencia es muy bueno, grande. En la frontera, desde que se inició en la administración anterior, se tomó la decisión de hacer una diferenciación clara entre los aumentos del salario mínimo en la frontera y en el resto del país, reconociendo las diferencias en términos de los precios y de los costos de vida, justamente por ser frontera con Estados Unidos, y en ese sentido se buscó que el incremento desde el principio fuera mayor. Y eso, bueno, se ha mantenido con el tiempo y esta distancia se mantiene en ese sentido. Se reconoce que la franja fronteriza es una franja con costos de vida y dinámicas que hacían imperativo un mayor salario. Y déjame abrir un paréntesis aquí. Cuando los salarios mínimos se cayeron mucho durante, digamos, el salinismo, el cedillismo, el foxismo, calderonismo y el peñismo, que se mantuvieron muy bajos, se desaparecieron las zonas económicas en México. No sé si recuerde el auditorio, que antes el salario mínimo tenía distintas zonas económicas. El salario mínimo bajó tanto que en algún momento dijeron, bueno, que sea el más alto para todos, pero era muy bajito para todos, de todas maneras. Ahora que ha ido aumentando, paulatinamente la necesidad de zonas económicas diferenciadas va a ir aumentando, porque así como la frontera tiene costos diferenciados al resto del país, tenemos zonas del país que tienen costos y dinámicas distintas. Simplemente por pensar en toda la zona maya, donde debido al turismo, etcétera, Cancún, Mérida, la Riviera Maya, etcétera, se ha vuelto más costoso. Obviamente el entorno de la Ciudad de México, que en algún momento vamos a tener que volver a discutir el asunto de las zonas salariales, porque va a tener que haber diferenciaciones salariales. Todavía el esquema de mantener un salario mínimo general está funcionando, solamente con la diferencia de la frontera. Bien, conclusión entonces, doctor, con esto, porque quedaría más o menos el salario al mes, por ejemplo, el mínimo 8,364 pesos al mes más o menos, ¿no? El mínimo. Así es. Quiere decir que nadie puede, tiene que, o el mínimo en el país, 8,364 pesos, ese salario mensual.
Así, ese sería el salario mensual. Nadie puede pagar abajo de eso, quiere decir. Nadie debería poder pagar abajo de eso. Otro fenómeno que vamos a empezar a ver en México era de América Latina el país donde más se respetaba el salario mínimo, porque era tan bajito que incluso en economía informal se pagaba el salario mínimo. Un fenómeno que seguramente va a empezar a aparecer es que va a haber bolsones de la economía, sobre todo en la economía informal, que representa el 54% de los trabajadores, donde va a empezar a aparecer salarios menores al salario mínimo. Y eso es algo que tiene que cuidar mucho la autoridad, porque es muy importante que este salario mínimo se respete y que permita justamente a los trabajadores tener un salario adecuado. Y el otro efecto que también vamos a empezar a ver, y no necesariamente en este momento, pero conforme siga aumentando el salario mínimo, es el peso diferenciado y que tiene el aumento del salario mínimo según el tamaño de las unidades económicas. Obviamente, para las grandes empresas, el salario mínimo, subirlo 12%, pues les representa nada, pero para una papelería enfrente de una escuela puede ser un costo importante. Entonces, eso también en algún momento, tanto las zonas económicas como la diferenciación por unidades económicas, vamos a tenerla que empezar a discutir. Pero es muy importante que en este momento se tenga mucho control para que no aparezcan estos bolsones donde se empieza a pagar por abajo el salario mínimo. Bien, conclusión, doctor. Pues positivo, insuficiente, esta es la conclusión que todos los años decimos, pero la ruta de seguir incrementando el salario mínimo y que se vaya recuperando es la ruta correcta. Gracias, doctor. Le agradezco mucho y estamos en contacto. Un abrazo, saludos. Buenos días. Y siempre lo he dicho y lo digo como autoempleado, la verdad. Es decir, como alguien que creó o que creamos dos empresas sin nunca habernos autoempleado, es que tú puedes lograrlo también. No te puedes conformar con lo que te dicen en la escuela o que yo estudié para esto y tengo que hacer esto. No es cierto. Es que yo tengo que ganar tanto porque estudié para esto. No es cierto. Tú puedes ser lo que tú quieras. Hay un costo. Es una disciplina. Es un proceso. No llega de la noche a la mañana. Pero estamos en un país en donde tú puedes también... ¿A qué voy? Eso de que eres el arquitecto de tu propio destino, sí es cierto. Todos hemos empezado de abajo para arriba, o los que hemos sido, los que estábamos también contratados, los que fuimos trabajadores y los que después saltamos al autoempleo o empresario, como quiera decirle usted, pero yo le veo más un autoempleo porque tú te autoempleas también, así decir muy pomposo, no, a mí somos autoempleados. Autoempleados lleva un proceso, un costo, entonces... y además yo creo que tenemos esa libertad como personas, pues eso es muy importante. La buena noticia es que se paga mejor, nadie puede pagar abajo de 8,364, pero no te conformes, tú puedes ser, créeme, te lo digo a mí, me dijeron hace 14 años, tú no vas a poder, y después que tuvimos que abrir por necesidad el restaurante también, tú no vas a poder, no sabes nada, siempre te van a estar diciendo que tú no puedes, pero cuando tú quieres... Cuando tú tienes claro y te decides, te asesoras, hay una apertura y estás dispuesto a vivir el proceso, tú puedes ganar lo que tú quieras. Ojo, eso es muy importante.